Ok, en cuanto a la atención del paciente inconsciente que no sea por un traumatismo, nosotros debemos hacer igual la evaluación del área en donde se encuentra la persona para ver si es un área segura, y muy importante evaluar los riesgos, ¿no? Siempre buscando la seguridad de los proveedores de salud, la seguridad de los testigos y la seguridad del paciente. Si, por ejemplo, una persona en la calle se desploma, la manera natural de actuar de las personas es a ver qué es lo que pasa, a acumularse, a encerrar al paciente y no hacer nada. Entonces, si uno está presente en esta situación, lo importante es darle espacio a la persona, tener espacio a ustedes y que no haya ningún empujón o algo por el estilo. Suponiendo que están en algún partido, en algún concierto, ¿verdad? Hay un número excesivo de personas, tratar de darle espacio para que la persona pueda recuperarse adecuadamente. Entonces, eso se refiere a asegurar el área. En el caso, si la escena es segura, nosotros podemos iniciar la atención. Y si la escena no es segura, por lo menos llamar al servicio de emergencia. Entonces, hay dos maneras de actuar, dependiendo, obviamente, si es intrahospitalario o extrahospitalario. Hablemos de manera extrahospitalaria porque es lo que más se va a encontrar. Están en un restaurante, están en un centro comercial y una persona se desploma, o están en la calle, ¿no? Una persona se desploma aparentemente sin una causa traumática, ¿no? Lo primero es la activación de la respuesta de emergencia. Llamar al 911 para recibir información y también darla de dónde están ubicados, dónde sucedió, qué es lo que le pasó a la persona, si usted vio que lo desplomó, que se desplomó, cómo fue, o si la persona la encontró ahí, ¿no? También hace cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Y hacer inmediatamente la atención, ¿ok? Cuando ya está asegurado lo que es la activación del equipo de emergencia, tenemos que hacer la evaluación de la persona, que ya lo veremos más adelante. ¿Por qué? La finalidad de mantener a la persona adecuadamente atendida es iniciar lo que es el RCP de alta calidad inmediato. Entonces, para iniciar el RCP debemos evaluar dos cosas importantes. Nos acercamos a la persona y le gritamos: señor, señora, joven, lo que sea, el término que desean usar, ¿verdad? Obviamente dependiendo de la persona. ¿Cómo se encuentra? O ¿cómo está? ¿Se encuentra bien? Cualquiera de esos términos. ¿Se encuentra bien? Señor, ¿se encuentra bien? Le grita. Si la persona responde, sea con un jadeo, sea con un chillido, quiere decir que su vía respiratoria está parcialmente obstruida. ¿Ok? Si la persona no responde, no hay respiración, nos acercamos y palpamos el pulso si existe o no. Si no existe pulso, debemos aplicar inmediatamente el RCP o resucitación cardiopulmonar. Después de esto, si es que se encuentra disponible, utilizamos un desfibrilador automático externo, desfibrilador externo automático, para que evalúe el ritmo cardíaco y si hay consideración de aplicar o no una desfibrilación. Hay personas que sufren de taquicardia, sufren un ataque cardíaco, un infarto y necesitan ya lo veremos más adelante, qué pacientes necesitan una desfibrilación. Entonces, el soporte vital avanzado ya corresponde a las personas del servicio de salud y los cuidados posteriores en el hospital, ¿no? Así mismo como la recuperación. Pero estos tres eslabones en los que uno puede colaborar, que es activar los equipos de emergencia, iniciar el RCP y desfibrilar si se encuentra adecuadamente, son los que nosotros nos vamos a enfocar. Entonces, para la evaluación del paciente tiene la misma utilidad del anterior, solamente que ahora vamos a obviar porque no existe un sangrado en esta persona. La persona se puede desplomar por diferentes motivos, ¿no? Persona que se atoran, que tiene algún objeto, ¿verdad? Y no le llega oxígeno a su vía respiratoria, que ya veremos qué vamos a hacer en estos casos. Las personas que sufren un síncope, ¿verdad? Por disminución de aporte sanguíneo o por falta de oxígeno,
o también las personas que sufren alguna intoxicación y los pacientes que sufren algún alguna crisis convulsiva, que se puede dar también en varios casos, pacientes epilépticos o los niños que tienen fiebre mayor a 39 grados pueden tener convulsiones febriles. Entonces, cualquiera de que sea el motivo, tenemos que ver al paciente y preguntar, ¿está usted bien? Señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿qué le pasa? Cualquiera que se acuerde en ese momento le sirve. Si la persona responde, quiere decir que hay respiración. Y así sea parcial, te escucha un jadeo, una falla de respiración, puede ser algún síntoma postural, una baja de presión, una hipoglucemia, cualquiera de estas razones que ya se averiguarán más tarde, pero el paciente está consciente, ¿no? En estos casos podemos acercar un poquito de alcohol a la nariz, darle un poquito de agua, darle algo dulce para que pueda obviamente recuperarse, ¿no? También podemos ver, si no sentimos, si no escuchamos, si no dice nada el paciente, ver la elevación del tórax, si se eleva o no. Esto es un signo de respiración. Si no existe alguna respiración, entonces nosotros vamos a evaluar el pulso, la circulación con ambos dedos, medio e índice, en la parte lateral del cuello. Aquí vamos a palpar el pulso carotidio y vamos a ver si hay pulso o no. Si no existe el pulso, quiere decir que la persona sufre un paro cardiorrespiratorio e inmediatamente debemos iniciar resucitación cardiopulmonar, que ya vamos más adelante. Todavía no. Si es una persona que tiene un una crisis convulsiva, obviamente los familiares que lo están acompañando, casi no hay personas solas con esta condición, van a referir esto. Entonces, lo importante en estas personas, o también en las personas que sufren intoxicación, debemos colocarla lateral, de manera lateral, cubriendo la parte de la cabeza, poniéndole una almohada, una sábana en la parte de la cabeza para que no se haga daño, alejando cualquier objeto cortopunzante, ¿sí? Y colocándolo de lado, porque estas personas que tienen estas crisis van a hipersalivar, ¿ok? Entonces esto puede provocar, si el paciente queda en posición tendida, boca arriba, que broncoaspiren, es decir, que la saliva vaya hacia las vías respiratorias. Entonces esta posición, como está aquí el paciente, ¿sí? Incluso tiene sus manos en la parte de la cabeza para evitar que se golpee por los movimientos tónico-clónicos. Estas crisis duran aproximadamente unos 10-15 minutos, pueden llegar hasta los 30 minutos dependiendo de la gravedad, pero son pasajeras. El paciente no pierde ni la respiración ni el pulso, simplemente son los movimientos tónico-clónicos, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos dependiendo del grado de la enfermedad y también del tipo que tiene. Y si es por falta de medicamentos, si no se ha tratado, ¿okay? Entonces hay que tener mucho en cuenta a estos pacientes. Estos pacientes sí conservan la respiración y el ritmo. En los pacientes que iniciamos RCP son en los pacientes que no tienen ni respiración ni pulso. Muy importante. En los pacientes, supongamos que no tiene respiración, pero aún tiene pulso, debemos prepararnos para hacer RCP. ¿Por qué? Porque la disminución del oxígeno en sangre llega un momento en que va a provocar la parada cardíaca. Entonces debemos tener en cuenta esto para iniciar, ¿no? Incluso podemos ir a ver el desfibrilador, porque en estos casos puede que sea algún evento que necesite una desfibrilación, que ya los veremos más adelante cuáles son. Entonces, en la evaluación primaria del paciente que está con síncope o que tiene algún desmayo, vamos a colocar primero, asegurar la vía respiratoria, ¿verdad? Con la maniobra frente-mentón o con la maniobra de tracción mandibular, que ya lo hemos visto en un módulo anterior. La frecuencia respiratoria de rescate, en caso de que la persona necesite, o respiración
asistida es en los niños de 1 año hasta el inicio de la pubertad, entre 12 y 14 años, una respiración cada 3 o 5 segundos, que esto resulta en 12 a 20 respiraciones por minuto. En el adulto, entre los 14 años y mayores, una respiración cada 5 o 6 segundos, que esto viene a ser 10 a 12 respiraciones por minuto. ¿Con qué lo podemos hacer? Si no tenemos un ambú, un dispositivo, mascarilla, máscara, reservorio, bolsa, nosotros lo podemos hacer con una botella de plástico, ¿verdad? Que se puede expander naturalmente, ¿no? O también, si es un familiar nuestro, también podemos hacer respiración boca a boca. En el caso de obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Ya la hemos evaluado, ¿verdad? El paciente no respira. Nosotros debemos ver primero cuál es el motivo de la obstrucción. Al hacer la evaluación, sea con la maniobra frente-mentón o con la maniobra de tracción mandibular, podemos ver si se encuentra obstruida o no. Puede ser de dos maneras. Puede ser un objeto, pedazo de carne, una moneda, un juguete, lo que sea, ya que dependiendo de su tamaño va a provocar disminución u obstrucción total. O también por una reacción a algún alimento, que hay alguna inflamación de la mucosa oral y nasal. En estos casos es progresivo la disminución. En caso de una obstrucción es inmediata, ¿ok? Entonces hay cómo diferenciarlo. También las reacciones alérgicas comienzan con un picor, con un enrojecimiento y se van agravando poco a poco hasta llegar a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, si ven una persona, digamos, que están comiendo en un restaurante y empieza a rascarse y empieza a sentirse incómoda o con calor, ya tienen que prepararse para en algún momento hacer una, incluso puede llegar a hacer una cricotireotomía si la vía aérea se obstaculiza totalmente. ¿Okay? Entonces, no nos vayamos muy lejos, eso ya es otro curso. El mecanismo es la obstrucción. Si no se atiende, llega una hipoxia. Esta hipoxia puede haber una pérdida de estado de conciencia y un paro cardíaco. Entonces, cuando vemos una persona que el principal señal de atragantamiento es como vemos al señor con ambas manos sosteniéndose su cuello y tosiendo, ¿verdad? Es una persona que trata de expulsar el objeto. Entonces, dos cosas aquí importantes. En estos pacientes lo que debemos priorizar es la maniobra de Heimlich, la maniobra que salva vidas. Esta maniobra puede ser en múltiples casos muy útil para los pacientes que tienen obstrucción parcial u obstrucción total de la vía aérea. Hay diferentes casos, ¿no? En el adulto nosotros nos vamos a colocar en la parte trasera, ¿sí? Como está el señor. Siempre es importante que nosotros podamos abrazar con nuestras manos, con nuestros brazos, perdón, totalmente al paciente. Si es una persona muy obesa o muy alta, en estos casos debemos hacerlo en la parte del frente de la persona y empujar, como vemos la flecha aquí, con nuestros puños. La manera correcta y estándar de hacer la maniobra es colocando al paciente de pie, nos colocamos en la espalda, una pierna por delante entre las dos del paciente y una pierna hacia atrás para no perder el equilibrio. Con la mano no dominante, hacemos puño colocando la punta del dedo en el apéndice cifoide. Y con la mano dominante vamos a colocar, abrazar o cubrir este puño. Entonces, con una tracción fuerte, ¿sí? En este sentido, como señala la flecha, hacia el apéndice cifoide, provocamos que el diafragma se contraiga y expulse con una salida brusca de aire el objeto. Lo intentamos varias veces hasta que salga el objeto o nos preparamos para otro tipo de eventualidades. En el caso de los niños, nos tenemos que arrodillar y hacer la misma maniobra, obviamente con menos fuerza, porque los niños son más pequeños y su anatomía es mucho más pequeña.
En el caso de mujeres embarazadas, muy importante que coloquemos nuestras manos de igual manera, pero más arriba del abdomen, entre lo que es el abdomen, la comisura del vientre y el tórax. Entonces aquí la vamos a colocar por arriba, casi llega al esternón. De la misma manera hacemos la tracción y sale el objeto. En el caso de los neonatos o recién nacidos, podemos hacerlo de esta forma. Nos arrodillamos, colocamos al niño en nuestra mano dominante, y con la otra mano, con la palma, golpeamos el pecho en la parte trasera. Como tenemos la mano dominante sosteniendo al niño, verificamos si el objeto sale o no, y podemos introducir ligeramente la boca por si el objeto, si el niño no abre bien la boca, se queda todavía dentro de la cavidad bucal. Lo importante es que salga de la vía respiratoria, sí, pero a veces se queda dentro de la cavidad bucal. Entonces tenemos que ir evaluando si el objeto sale o si queda todavía en la cavidad bucal. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de maniobra de Heimlich. En el caso de que nosotros estemos solos y que seamos nosotros las personas que tengamos la vía aérea obstruida, podemos también hacerlo apoyando nuestro esternón, nuestro apéndice cifoide, sobre el respaldar o la esquina de un mueble. En este caso, presionamos con la fuerza nuestra, presionamos hacia ese sitio, hacia ese punto, y esto va a provocar el reflejo de la tos, expulsando el objeto. Si no, buscar inmediatamente a quien nos pueda ayudar, golpeando las mesas, golpeando o tratando de emitir algún sonido para que nos auxilie.